Bienvenidos nuevamente a las pláticas para confirmación. Hoy tenemos como tema la Biblia. Es la segunda de nuestras pláticas. ¿Recuerdas que en la número 1 te decía que confirmación es importante para nuestra vida y que a medida que tengamos más conocimientos, podemos entender a qué se refiere nuestra vida? Nuestra vida, a simple decir, pues no tiene mucho que ver. Ya entrando en materia en lo que es la preparación, te expongo que en sí estamos hablando de 7 grupos y dentro de los cuales el primero se refiere a la Biblia. ¿Para qué sirve este documento? Lo veremos más a fondo. Otro grupo que tendremos que atender es explicar lo que es la Santísima Trinidad, por qué es Dios. Este tema para mí es muy apasionante porque siento que muchos no lo hemos logrado comprender. O la explicación que nos han dado tampoco llena mis aspiraciones. Ya hablaremos de ello. Como tercer grupo tenemos que hablar lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, que es la forma de pensar, que es muy básico para que podamos entendernos. Si no, estamos fuera de enfoque. El cuarto grupo son los sacramentos. ¿Para qué sirven los sacramentos en la Iglesia Católica? ¿Cuáles son estos? En el grupo 5 necesitamos saber que Jesús enseñó a orar. Y la palabra, pues es comunicación. Es palabra que comunica. Nos vamos a meter también en el sexto grupo a lo que es liturgia. La liturgia es importantísima. A unos les han dado bastante importancia y a otros muy poca. El porqué de lo que hacemos es importantísimo. Y nos vamos al último grupo, que es iglesia y sectas. ¿Quién es la iglesia y por qué de las sectas? Y aquí viene nuestra entrada. La Biblia. Una historia de amor. Fíjese, es una historia de amor. Aquí como referencia yo diría, oye, ¿qué diferencia hay entre la palabra historia e historieta? Si te vas al diccionario te lo va a decir. Yo nomás te digo, por ejemplo, para adentrarnos y conocer lo que se le llama también las Escrituras, esa es una pregunta que te hacía en la última ocasión, iniciemos el estudio de la Biblia, ya que en este documento está la información. Hay unos hermanos que se dedican muy profundamente a lo que es la Biblia porque es lo único que tienen. Pero nosotros, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Qué sabemos de la Biblia? Son cosas que me parece que nos hace falta profundizar. Y comenzamos indicando, la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo escuchar a Dios? Aquí yo diría, por ejemplo, que si quiero escuchar a Dios, es yendo a la Biblia y leyendo su información. Me atrevo a decirles que muchos queremos interpretar la Biblia. Yo nada más les digo, cuidado. Gentes muy estudiosos que en qué problemas se han metido precisamente por la interpretación. Nosotros seamos más sencillos. Dejemos
que la palabra de Dios llegue a nuestros oídos con nuestra lectura. Y entonces las cosas serán diferentes. Como noto allí en esta imagen, la Biblia es un documento que contiene las enseñanzas de nuestra doctrina como Iglesia Católica. Y de este documento han obtenido otros para su uso particular, sí. Entonces vamos a encontrar que hay una Biblia católica y hay Biblias que no son católicas. A su tiempo llegaremos a identificarlos por qué. La Biblia tiene una historia antes que Jesús Cristo naciera y otra parte después por 100 años únicamente. Y por esto se conocen como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces fíjense que tiene dos grandes grupos. Antes de que Jesús estuviera con nosotros y después que Jesús estuvo, pero solamente por 100 años está esa información. Para comprender mejor lo que es historia, recuerden que les decía, hay que ir al diccionario. Y en el diccionario leer qué es historia y luego qué es historieta, para centrar nuestra atención. Hay que hacer el ejercicio. Recuerda que ahorita estamos a través de este medio de comunicación para que podamos irnos informando. Por esto, tú tienes que tomar el diccionario para que puedas identificar. La Biblia es una historia. Ya decía al principio, es una historia de amor, pero no es una historieta. Entonces tú tienes que identificar por qué no es historieta. Este documento se maneja con citas bíblicas, así se le llama, y para ello se anota en la siguiente hoja. Sí, vamos a ver una siguiente hoja donde están las citas bíblicas para que la podamos entender. Aquí te manifiesto, por ejemplo, que no tenemos una unidad en este concepto. Yo te sugiero que tomes la siguiente. He encontrado en lo que he leído que las citas bíblicas se expone en primer lugar el nombre del libro, como el ejemplo que pongo, ex, que significa éxodo. A continuación se pone el capítulo, 1, 2, 3, etc. y van separados por una coma. Y el versículo, que son los numeritos que siguen, van unidos en distinta forma. Por ejemplo, ahí 7 o 7-9. Están hablando de los versículos. Y hay un sacerdote que lo he escuchado que le dice versos. Excelente. O sea, son partecitas que es importante leer. Pero aquí ya empieza el primer dato que te recomiendo cuides. He encontrado, por ejemplo, que en la cita bíblica te ponen el nombre del libro y luego te ponen el capítulo. Y del capítulo, al llegar a los versículos, en lugar de que haya una coma, le ponen 2 puntos. En lo que yo he leído, muchos que utilizan los 2 puntos se están refiriendo a citas bíblicas de Biblias no católicas. Pero te manifiesto que ya me encontré que en nuestra Iglesia Católica hay quienes escriben las citas bíblicas y le ponen los 2 puntos. Una de dos, o no están informados, o para ellos es exactamente lo mismo. Y yo siento que no. Ahorita por las redes te vas a encontrar muchas informaciones y la cita bíblica con los 2 puntos. ¿Quién te la está mandando? ¿Un católico? ¿O te lo está mandando un no católico? Ya explicaremos eso. Me interesa mucho, por ejemplo, que vayas cuidando estos aspectos. Cuando quieras agregar un versículo distinto, la separación es un punto. Si quieres agregar varios versículos, es una S si es el siguiente, o SS si son varios versículos. Si quieres agregar distintos capítulos, los tienes que separar con la coma. ¿Te acuerdas que ahí es donde entraban los 2 puntos?
Cuando quieras separar un capítulo de otro, tienes que ponerle un guioncito. Como podrás ver también están en los versículos. Y cuando quieras poner varias citas en el mismo renglón, deben ir separados por punto y coma. Esta nota que te pongo aquí, en el documento, que si me lo solicitas, que yo te envíe, lo vas a encontrar. Si no, agarra un cuadernito y apúntalo. Te va a servir de mucho para que puedas manejar bien la Biblia. Y aquí nos vamos de lleno a lo que es la historia sagrada, pero el Antiguo Testamento. Ya te había hablado que está dividido en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una forma que encontré para decirte, mira, en el Antiguo Testamento vas a encontrar esto. Tiene una relación con algo que ya vamos a platicar. En el cuadrito de hasta arriba a la izquierda vas a encontrar un hombre y una mujer, Adán y Eva. Nos habla de nuestro origen. Pero ese origen tuvo alguna falla. Ya lo platicaremos. En el cuadrito que está arriba, en medio, le está dando un señor un garrotazo al otro. Es la historia de Caín y Abel. Ya platicaremos. En el que está a la derecha es una barca que está en medio del agua y hay tormenta. Noé. Nos vamos a las de en medio, que son tres. Hay una que parece una torre. La Torre de Babel. Ya veremos por qué te hablo de la Torre de Babel. La de en medio, hay 4 personas. Las 3 primeras es Abraham, Isaac y Jacob. Te platicaré sobre ellos. La cuarta, no sé de dónde, pero se metió allí. No me interesa, me interesan las primeras 3. En la que está a la derecha está un señor hincado, es un pastor, y al fondo hay un arbolito que se está quemando. Importante. ¿Quién es? Es Moisés. Vamos a las de abajo, que son 4. Vas a encontrar un señor que es un juez. En el antiguo tiempo se requería precisamente que hubieran jueces. Pero también vas a encontrar el que sigue con su corona, pues es un rey. Se manejaron reyes. En el que sigue, nos vamos a encontrar que es la historia de Jonás. Es una ballena y te explicaré para qué está esa nota. Y en el último recuadro que está a la derecha hacia abajo, están 2 personajes romanos, que es el tiempo de los romanos respecto a la vida de los judíos, porque nos va a dar una historia interesante. Y ahora sí, nos vamos a meter a ver la creación. En nuestra religión católica, nosotros tenemos una forma en que debemos o queremos entender el origen de todo. La creación realizada por Dios. Y esa creación nos la platica en Génesis, precisamente que en 7 días, más bien dicho, en 6 se realiza todo y el 7º día descansó el Señor. Te vas a encontrar en la que está hacia el lado izquierdo hasta arriba una palomita, es la creación, no había nada. Después en la 2 está un aspecto azul y unas nubecitas, hizo el cielo y la tierra. El día 3 hubo una separación del agua con la tierra para que hubiera piso firme. Después Dios hizo el día y la noche, por eso está el sol y la luna. Y el 5º día ya puso las aves y los animales. Y nos platica en Génesis que el 6º día, ahí entre esa maraña de dibujos, está el hombre y la mujer, con todos los animalitos. Fue la última parte de la creación. Aquí te la voy a señalar porque están un poquito escondidos. Mira, aquí está Adán.
Y aquí está Eva. Personajes simpáticos. Pero así es. Si leyéramos lo que es Génesis, en estos, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3 o 2, del 1 al 25, nos vamos a encontrar cómo nos manifiestan el origen de todo. ¿Será así? Puede ser. ¿Por qué no? Pero cuando hablan de días, ahí sí te quiero hacer una aclaración. No se refieren a días de 24 horas como conocemos actualmente. Se refiere a tiempo. En el primer tiempo, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto tiempo. Porque aquí vienen algunas de las cosas particulares. Resulta que en la creación dice que el séptimo día descansó. Es otro tiempo, no es un día. En mi opinión, y por lo que he leído, la palabra sábado o sabá, pues tiene un tiempo diferente en que fue realizado. Y aquí nos vamos a poner a explicar algo que es interesante. Con Adán y Eva, según esa historia que nos platica en Génesis, nos indican que Dios les dio el jardín donde podían disfrutar de todo menos de algo. Y esa enseñanza que a veces tenemos, nos dicen, es que no comiera la manzana. Yo te recomiendo que no te vayas a la fruta. Les dijo, no puedes disponer de algo. ¿Por qué? Porque aquí van a venir las fallas humanas que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Pues ahí va a intervenir algo que se llama el demonio, el diablo, ¿verdad? La serpiente. Y entonces engaña a Eva y le dice, no, si tú dispón de eso. Y es maravillosa la forma en que lo explica, ¿verdad? Porque lo convenció a la mujer. Dispone de lo que Dios le había dicho que no dispusieran y le dio la mujer a Adán y también dispuso de lo mismo y se dieron cuenta que estaban sin ropa. Y ahí viene entonces el conocimiento. Entonces ellos cometen el primer error que se llama desobediencia, no comer manzana. Por favor, cambia ese concepto en tu mente. Desobedecieron a Dios y es el primer pecado, primer falla, primer error que tiene la humanidad. Desobedecer. Si estamos en el 2021, ¿será que seguimos desobedeciendo? Sí, lo seguimos haciendo. Y aquí nos pasamos a Caín y Abel. Caín y Abel son hijos de Adán y Eva, porque era la única pareja. Y aquí viene algo importante. Fíjate cómo Dios creó al hombre y a la mujer diferentes el uno a otro, pero para que se complementaran, pero también para que procrearan. Y en los actuales tiempos, ¿cómo estamos de confundidos con ese concepto? Hombre y mujer deben seguir siendo manejables para que no te confundas. Y entonces el complemento de los dos nos lleva a la reproducción. Para eso lo hizo Dios en esa forma, no hay otra. Les digo que Caín y Abel son hijos de Adán y Eva, pero ofrecen su trabajo a Dios, es una gratitud que todos tenemos. Aunque digan que somos ingratos, no, somos agradecidos con nuestros padres, con nuestros creadores, con los que nos ayudan. Y entonces Caín, al ofrecer su trabajo a Dios y hacerlo a Abel también, pues se sintió mal Caín porque aceptaron mejor la ofrenda de Abel. Y entonces Caín mata a su hermano Abel. Y aquí van dos fallas importantes también. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Segundo elemento. Ya dijimos desobediencia, envidia y matar. Tres elementos ya erróneos desde aquellos tiempos y siguen siendo actuales. ¿Cómo estamos ahorita en nuestra vida? Matamos con mucha facilidad porque ya no entendemos por qué. ¿Dónde está eso? Le llamamos pecado. Está en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 17,
o en el capítulo 4 del 1 al 8. Hay que leer esto, de preferencia en un resumen de las citas, y cuida anotar los pecados o faltas o errores cometidos. Yo ya te lo estoy apuntando. El primero fue la desobediencia. El segundo fue la envidia. El tercero es matar. Y yo te hablo aquí de que hay 4 pecados. Me estoy comiendo uno, ¿verdad? Es que no he desayunado. Te recomiendo que lo leas. Léelo y lo verás. En el siguiente ya nos va a hablar del arca de Noé. ¿Qué pasó? Está el diluvio, son los nuevos Adán y Eva los que quedan allí en esa barca. Está en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 22, en el 7 al 8. ¿Y qué pasa ahí? Ligeramente te lo platico. Dios se da cuenta de que la gente que había ya se había olvidado de Él. Y entonces Dios dice, voy a destruir todo, lo que esté sobre la tierra. Y habla a Noé y le dice, oye, Noé, me vas a hacer una barca, le da las dimensiones. Y hagan de cuenta, si estoy hablando en San Cristóbal de las Casas, estamos a 2000 metros pasadito. Y le dice, Noé, mira, aquí en las canchas de fútbol vas a hacer esta barca. Y todos pasaban y se reían de él, porque decían, ¿para qué haces una barca si mira a qué altura estamos? Dice, Dios me lo mandó y yo lo obedezco. Hace el arca y luego le dice Noé le dice a Dios, Señor, ya terminé. Entonces mete al arca, mete una parejita de los animales que encuentres. Te metes tú y tu familia y cierras. Lo hace, se mete y le dice, Señor, ya, lo que encontré ya lo metí, y se encierra. Y entonces empieza un diluvio, a llover, a llover, a llover, a llover, y de tal manera que todo lo que está sobre la superficie desaparece. Aquí está hablado de 2000 metros sobre el nivel del mar. En alguna forma, lo que tratan de decirnos aquí que es acabar con todo y volvemos a comenzar de nuevo, con Noé y su familia, la reproducción humana. Los animalitos, cuando bajó el agua, ya pudo sacarlos y ellos que se reprodujeran. Las aves también, semillas que había guardado a sembrar, y vuelve a haber otra nueva humanidad. Si estamos ahorita en el 2021, ¿qué nos está pasando? Nada más pensemos, ¿qué nos está pasando? Es que va a venir otro diluvio. No, Dios lo dijo. No volveré a destruir mi creación, pero les mandaré un Mesías. Y ahí empiezan ya las cosas a tomar otro color. Esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con otro aspecto también, que es la Torre de Babel. En la plática yo lo agrego porque es muy importante. ¿Qué nos pasa con el lenguaje? Resulta que en ese momento ellos dijeron, vamos a construir una torre para llegar al cielo. Y entonces eso pues creaba una cierta importancia en las personas. Nosotros utilizamos un término, algunos lo conocen, otros no. Dicen, ¿qué alzado sos? O qué alzado eres, ¿verdad? O qué presumido. Bueno, es eso. Y entonces Dios dice, no está bien lo que están haciendo. Tienen que corregir. Y les confunde el idioma. Y entonces, en ese momento la Torre de Babel ya no se termina, y al no entenderse por el lenguaje, pues se dispersaron. ¿Y en qué condiciones estamos hoy? Casi en la misma. Nos estamos perdiendo de los lenguajes. Hay gentes que ya no saben cómo hablar o cómo entender lo que otro dice. El lenguaje. Entonces ahí viene otra falla más, ¿verdad? El sentirse muy superior a los demás. Eso nos platica
Recuerden que les digo que tienen que leer, por favor, porque no es el momento que yo me ponga a leer con ustedes por este medio, pero ustedes sí tómenlo. Pueden ponerle pausa al video, entran a su Biblia, buscan Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9 y tendrán más información. Y aquí vamos con lo que les decía. Me interesan los primeros 3 personajes, Abraham, Isaac y Jacob. Y el otro es José, el que decía que aparece ahí en la figura. Ya platicaremos de él, pero de los primeros 3 es muy importante. Abraham es el personaje que Dios le habla y le dice, vete a la tierra prometida y llevarás a mi pueblo adelante. Él era un hombre rico que tenía posesiones, pero tenía un problema. No tenía familia con su esposa y ya estaban como de 80 años. Pero Dios le dice, mira, yo te daré tantos hijos como estrellas veas en el cielo. Y entonces él acepta ese proceso. Sin embargo, Abraham había pasado por algo también interesante. A veces debemos reflexionar sobre ello. La misma esposa le dice a Abraham que tuviera una criatura con una sirvienta egipcia. Y efectivamente tienen una criatura. El propósito de la esposa de Abraham era el de que se quedara ella con la criatura. Pero la egipcia dice, no, es mi hijo. Y entonces desaparece la mujer con su hijo. ¿Y cuántas mujeres el día de hoy? ¿Qué dicen respecto a los hijos, verdad? Nada más les digo que reflexionen. Es una maravilla en la mujer tener una criatura. ¿Que requiere sacrificio? Sí. Aguas con ese detalle. Pero entonces Dios le permite a Abraham tener un hijo con su mujer que ya tiene 80 años y ese hijo se va a llamar Isaac. Es el segundo que pueden ver allí. Pero Isaac tiene un detalle. Es el único hijo, crece con él y cuando Abraham se dirige hacia donde Dios le había dicho, pues le piden el camino que lo sacrifique. Era una forma de agradecerle a Dios lo que se deseaba. Y le dice, me vas a sacrificar a tu hijo. Y le dice a su hijo, oye, vamos a ir a hacer un sacrificio y lleva la leña. Cuando llegan a donde lo iban a hacer, pone la leña, hace la camita y le dice Isaac a su papá, oye papá, y no trajimos la ofrenda. Y le dice, no, es que eres tú. Entonces Isaac se acomoda la leña y cuando lo va a matar para quemarlo, se acerca un ángel y dice, detente. El Señor ya ha comprobado que sí le respetas. Dice, ahí cerca hay un animalito, lo ponen, lo mata, lo queman. Y eso de subir el humo, fíjense que ya venía desde Caín y Abel. Y aquí se vuelve a repetir. Y entonces su hijo es el que va a llegar con él a la tierra prometida, Isaac. De Isaac va a nacer un hijo que se llama Jacob. Es otra historia muy bonita, muy bonita. Es cuestión de leer. Y Jacob, pues va a tener algo en particular, que el Señor le va a cambiar el nombre. Y en lugar de Jacob le va a poner el nombre de Israel. Todos los israelitas son los mismos, ¿sí? Hijos de Jacob. Hay una maravillosa historia de un tal José, fíjense por esta allá a la derecha. Las veces que me tocó dar catecismo a los niños, se los ponía, es una película, fabuloso. En Abraham, lo que tenemos que hacer es leer en Génesis 17, capítulo del 1 al 8, 17 versículos del 1 al 8, de Isaac en Génesis, capítulo 21, del 1 al 7, luego del 22, del 1 al 12. Y Jacob lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 25, versículos 21 al 33 y 27, versículo 31. Te recomiendo que lo leas. Te va a dar todo ese panorama de qué es lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Nos va a servir adelantito, ahorita lo vas a ver. Te sugiero que hagas una pequeña tarea, contesta lo siguiente. Lee las citas y anota lo que comprendiste de cada una de esas citas.
Ya te estoy metiendo a leer la Biblia sin decirte, pues, ¿cuál Biblia? Y para eso te voy a enseñar, por ejemplo, la que yo tengo. La que yo tengo es una que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Y aquí lo puedes ver. Esta Biblia me ha servido de mucho y tú puedes buscar otra. Pero por lo pronto, ten una Biblia. Seguimos y nos encontramos ahora con Moisés. Moisés está en la Biblia también. Es ese personaje que se salva de ser matado por niño porque había una ley en Egipto. Y entonces por eso dice que Moisés significa salvado de las aguas. Ese Moisés que es hebreo, o sea, es israelita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este señor, por defender a sus hermanos dentro de la historia, y es un personaje importante en Egipto, tiene que huir. Y entonces, al huir, va a parar con un señor que tenía 7 hijas, no tenía varón, y ellos mantenían sus ovejas, o sea, su vida era de pastores. Y en uno de esos momentos de pastorear encuentra a un arbolito que se está quemando, pero no se desintegra. Le llama la atención, se acerca a ver qué era lo que encontraba allí, y oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. No vio a nadie sino oyó la voz, y es Dios quien se comunica con él. ¿Y qué le dice? Pues le dice que tiene que ir a Egipto a liberar a su pueblo porque está, sufriendo. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. Te vas a encontrar precisamente en Éxodo, capítulo 2 y capítulo 3, toda esta información. Moisés no quiere ir porque él había huido de Egipto precisamente porque había matado a un guardia y sabía que era reo de muerte. Sin embargo, Dios le insiste que tiene que ir y él dice: Señor, es que no puedo hablar bien. Allí entendí que este Moisés era tartamudo. Y le dice: tu hermano te va a acompañar. Y efectivamente regresa, pero antes de ir le hace una pregunta, y fíjense que es algo que se usa mucho. Dice: ¿de parte de quién? Dice que siempre lo usamos. Entonces le dice Dios: de parte de yo soy, el que soy. Esa palabrita yo soy es muy importante que lo guardemos. En los actuales momentos tenemos un problema porque hablar de Dios, a veces hablamos de Jehová, de Yahvé, de Alá. Nos estamos refiriendo a Dios, pero ¿por qué tenían problema? Porque nos vamos a encontrar que decir la palabra de Dios para ellos, era una falta. Entonces procuraban no referirse a Dios. De hecho, Yahvé no tiene vocales, tiene puras consonantes. Entonces son detalles que debemos de cuidar. Pero al fin de cuentas acepta. Y va precisamente a Egipto. Y va a venir una serie de cosas maravillosas. Llegamos ya a los tiempos de jueces, de reyes y de profetas. Como un ejemplo, tenemos a Jefté en Jueces, capítulo 11, versículo del 1 a 11. Léanlo. Les va a decir por qué había necesidad de jueces. Actualmente tenemos 6 jueces, se necesita. ¿Qué más se necesita en la humanidad? Pues reyes. Y recuerden que en casa comúnmente decimos: tú eres mi rey, o tú eres mi reina, ¿verdad? Que decimos alguien, ¿verdad?
Aquí les pongo, por ejemplo, a Salomón. Para mí Salomón es un rey magnífico. En Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 37. El rey Salomón. Y hay unas historias maravillosas de las riquezas que se referían con él. Pero léanlo, es muy importante. Entonces se necesitaba tener reyes. Pero va a ser necesario también que existan profetas. ¿Por qué profetas? Porque son los que van a hablar en nombre de Dios. Y entonces tenemos profetas en la introducción del libro de Isaías. Y vamos a encontrar el capítulo 3, versículos 10 al 15, o 7, 10 al 16. Y ese profeta nos va a hablar ya casi de la venida de Jesús. De una mujer nacerá. Y entonces es todo ese proceso que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Todo esto que les he venido platicando es de eso. Antiguo Testamento. Aquí te recomiendo que leas y hagas un resumen de las citas más la introducción al libro de Isaías. Te vas a encontrar que en las Biblias hay introducciones que son muy importantes leer, para que tengas una idea hacia dónde vamos. Y llegamos hasta este momento. Judíos bajo el dominio romano. Va a llegar un momento en que en aquellas tierras Roma extiende su poderío y nos vamos a encontrar con que si lees a Malaquías, capítulo 1, versículo del 6 al 7, del capítulo 2, del 13 al 16, y vas a encontrar esa historia de los romanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una información que a veces no la conocemos. El que les habla, o el que te habla, pues he visto ya películas por la edad que tengo, y me he encontrado con que hay unas historias fabulosas de los romanos. Era el poder en aquel entonces. ¿Y qué pasa con ellos? Pues tenían todo para poder dominar a los demás. Entonces, en Israel, lo que pasa es que dominaba la autoridad romana, pero seguía habiendo autoridad judía. Porque nos va a llevar ya hacia el Nuevo Testamento las historias que se relacionan con estos personajes. Te manifiesto que estas historias son maravillosas. Ahorita tengo la oportunidad de estar viendo unos videos donde el día de ayer, más bien dicho no ayer, hace unas 3 horas, acaban de filmar un video y me lo están presentando ahorita. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estoy viendo aquel lugar y estoy aquí en San Cristóbal de las Casas. Se llama Tierra Santa. Y dices tú, qué maravilla es este medio de comunicación. Está sucediendo hace poquito tiempo y ya lo estoy viendo. Pero ¿hacia dónde voy? Si tú ves, no solamente hemos visto de la Biblia cómo se forma, porque hay quienes nos detenemos a ver cuántos libros tiene. Pues si quieres lo puedes ver, lo puedes aprender. Lo importante es cómo manejar esa Biblia, qué historia trae. Todo el Antiguo Testamento es desde la creación hasta la llegada de Jesús. Son muchos años. Estamos hablando que ese tiempo es aproximadamente de 2000 años. Puede ser que sea más, pero eso es la forma en que nos es relatado. Sí te manifiesto. Hay un personaje que pertenecía a otra iglesia y cuando se refirió a cosas que no sabía, los fue a encontrar en unos libros que la Iglesia Católica lo tiene en su Biblia. Pero de donde él era, su Biblia no lo tenía. Dice, ¿pero por qué lo quitaron? Señor teólogo, estudioso. Yo,
ni por dónde, ¿verdad? Pero Él sí. Y entonces, ¿qué nos platica? La maravilla de poder buscar las cosas en los lugares apropiados para saberlo. Estamos llegando ya al final de este segundo video, es el 2.15, y el que te va a servir para que te sigas preparando hacia la confirmación. Pero necesitamos tocar básicamente la Biblia. Hoy nos hemos dedicado a ver qué es la Biblia, las citas, y hemos visto ese tiempo antes de la llegada de Jesús, que ya estamos en el tiempo romano. Nos vamos a quedar allí, porque en el siguiente video vamos a ver el Nuevo Testamento. Nuevamente vamos a cerrar con la misma oración que terminé en la anterior, ¿recuerda? Y dice así: ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.